Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos, familiares. Gracias por sintonizarnos con nosotros en esta hora. Estamos en este lugar una vez más para honrar y bendecir el nombre del Señor y poder una vez más compartir con ustedes la hermosa y poderosa palabra del Señor, esperando siempre en la ayuda y la dirección del Señor a través de su persona, el Espíritu Santo, que nos ayude. Reconocemos que sin el Señor absolutamente nada podemos hacer. El Señor le dijo a sus discípulos: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Yo en ustedes y ustedes en mí, es como ustedes pueden llevar fruto y que el fruto permanezca. Así que reconocemos que sin el Señor nada podemos hacer. Así que dependemos de Él en todo momento. Y en esta hora quisiera dar la bienvenida a todos, a los que van a estar en esta hora sintonizados y los que van a escuchar y ver la programación grabada más luego. Gracias por su atención, gracias por su tiempo. Puede usted escoger estar viendo otras programaciones, pero en esta hora usted ha sacado este tiempo para escuchar lo que el Señor tiene que decir a nuestras vidas a través de su palabra, la enseñanza de su palabra. Yo quisiera recordarle las cosas que siempre recordamos. No se olvide de confiar y esperar en el Señor, siempre, siempre confiados en Él. Y lo otro es que nos tenemos que cuidar y hacer todo lo posible de lo que está a nuestro alcance para cuidarnos nosotros y los nuestros. Así que esas dos cositas son principales y primordiales en nuestra vida. Lo otro que quisiera mencionar en el día de hoy es que recordarle que el próximo domingo vamos a tener la Santa Cena, la comunión, y yo quisiera que usted participe con nosotros. Vamos a estar a través de las redes sociales llevando a cabo la Santa Cena ahí en su hogar, usted con su familia, el próximo domingo a las 12 del mediodía. Consígase el jugo de uva, consígase las galletitas o el pan para que podamos compartir y llevar a cabo estos sacramentos que el Señor nos ha dejado en su palabra que debemos llevar a cabo. Así que el próximo domingo, no se olvide, próximo domingo a las 12 del mediodía tendremos la Santa Cena a través de las redes sociales y vamos a llevarlo a cabo ahí donde usted está, juntamente con su familita, los hermanos, sea quien sea, de lo cual usted va a tener a su lado. Queremos todos llevarlo a cabo y compartir, amén, este sacramento tan importante. Quisiera leer en esta hora unos versos de la palabra del Señor que se encuentran en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones es el libro que fue escrito por Jeremías. Ahí vemos cómo Jeremías y la palabra lamentaciones significa que había un lamento, había una situación. Estaba surgiendo en aquel entonces tantas dificultades y tantas situaciones negativas y adversas, donde el profeta Jeremías comienza a sentir y a ver cómo la situación estaba surgiendo. No tengo tiempo para desarrollar el estudio de esta enseñanza, pero sí quisiera dejarles saber que en medio de la adversidad, en medio de todas las situaciones, en medio de lo que estaba pasando en aquel entonces, hubo alguien que se acordó de que Dios tiene dos cosas, note bien, dos cosas importantes que para aquel entonces fueron reconocidas por aquellas personas, y hoy quisiera que nosotros también no nos olvidemos que también tenemos que reconocerlas. Y el escritor del libro de Lamentaciones, que se cree teológicamente fue Jeremías, nos dejó estas enseñanzas de suma importancia. Yo quisiera leer rapidito en el capítulo 3, verso del libro de Lamentaciones, los versos 22 en adelante. Note lo que dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preste mucha atención a lo que dice la palabra del Señor. Note lo que dice. Vamos a leer el verso 21, que también está importante, que es lo que nos deja saber Jeremías qué tuvo que él hacer para entonces acordarse de estas dos cosas importantes
que están en las características de nuestro Dios. Note lo que dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. La primera característica es que Dios es un Dios misericordioso, y el profeta Jeremías reconoce que no habían sido consumidos, destruidos, porque Dios es un Dios de misericordia. Note ahora lo que dice el verso 23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y el verso 23 dice: nuevas son cada mañana. E interpretamos que lo que el profeta quiere decir, que todos los días la misericordia de Dios está siempre disponible, que no decayeron, que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, como dice el salmista, sobre todo de aquellos que le buscan y los reconocen. Note lo que dice: nuevas, hablando de las misericordias, nuevas son cada mañana. Y luego dice, note bien, en el verso 23, por tanto, dice el verso 23, en él esperaré. Es el verso 24. El 23 dice: nuevas son cada mañana. Y luego dice: grande es tu fidelidad. Dos características importantes en el Señor. En primer lugar, es misericordioso. Su misericordia es para siempre. ¿Qué incluye y qué se encuentra en la misericordia? En la misericordia se encuentra el amor de Dios, se encuentra el perdón, se encuentra la restauración, se encuentran sus bendiciones, se encuentran su compasión por nosotros. Porque dice el salmista: él reconoce que nosotros somos polvos, de que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, pero pasa el viento por ella y perece, y su lugar nadie la conocerá más. Pero la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Así que la misericordia de Dios está ahí. Y por esa razón dice nuestro hermano Jeremías, que por esa razón no hemos sido consumidos. Por esa razón, en medio de lo que podamos estar pasando, en medio de la adversidad, en medio de lo negativo, todavía la misericordia de Dios está extendida. Y lo segundo es que Dios es fiel. Aunque nosotros nos comportamos infieles, la Biblia dice: Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que estas dos cosas importantes nos enseñan que podemos confiar, esperar, depender de Dios, porque Él es misericordioso y Él es un Dios fiel. Lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Dios está detrás de su palabra para hacerla cumplir. En estos días más que nunca es cuanto más debemos confiar y depender de esa fidelidad de Dios. Si Él ha prometido, Él va a cumplir. Él no falla y Él no se equivoca. Gracias a cada uno de ustedes. Y en el día de hoy vamos a continuar dentro de un ratito con la enseñanza bajo el tema la mayordomía. Pero primero vamos a escuchar este cántico que tiene que ver con la fidelidad del Señor. Regresamos dentro de un momento para continuar con la enseñanza en esta noche. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad
eso una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú. Bendito Su fidelidad es grande. Su fidelidad es incomparable. En nuestro Dios, en el Creador, en el Omnipotente, cada día podemos confiar y depender de su grandeza, de sus maravillas. Y estas son dos cosas, misericordia y fidelidad, de las cuales son atributos que solamente Dios las lleva en su perfección por causa de que Él es el Dios divino. Honramos y bendecimos su nombre, le damos gracias porque si hoy todavía estamos parados, si hoy todavía tenemos vida, si hoy todavía podemos contar con un día más, es porque Dios es misericordioso y ha sido fiel para con nosotros. Yo le doy gracias al Señor por su fidelidad y por su misericordia, porque por ella es que estamos aquí. Así que damos gracias al Señor y damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos, familiares que en esta hora pues están en sintonía, y queremos dejarles saber que es nuestro deseo cada día poder
llevar a cabo la palabra del Señor de la mejor manera posible, humilde y sencillamente, pidiendo a Dios siempre que Él nos ayude, para que todo lo que podamos proyectar, enseñar, sea siempre de acuerdo al orden, a la voluntad y el designio de Dios. Gracias muchas. Les amamos en el amor del Señor y esperamos que no se olvide, continúe confiando y esperando en el Señor, cuidándose y manteniendo fidelidad a Dios. Quiero mencionar también que por favor es menester mencionar que tengamos cuidados en estos días, tengamos mucho cuidado porque por ahí se están levantando algunas personas diciendo que van a acontecer algunas cosas, y recuerde siempre, por eso es que yo exhorto a que siempre aprendamos de la palabra del Señor. Nuestro hermano Juan dice que cómo podemos conocer y probar los espíritus, porque hay que probar los espíritus a ver si son de Dios. Y hay dos formas en las cuales podemos identificar si lo que se está diciendo tiene que ver con lo de Dios. En primer lugar, el discernimiento espiritual que proviene de la persona del Espíritu Santo, y luego la palabra que ha sido dejada para que a través de ella podamos conocer estos tiempos y las cosas que surgen para poder hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Recuerde que el apóstol Pablo nos exhorta a que lo examinemos todo, pero no dice que retengamos todo. Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es aquello que es conforme a la voluntad de Dios. Lo bueno es aquello conforme al orden de Dios, su palabra y el discernimiento espiritual que se recibe de parte de la persona del Espíritu Santo. Tenga cuidado con estar prestando atención a todo lo que por ahí se escucha en estos días. Recuerde que una de las cosas, de las señales que en estos días iban a acontecer en los últimos tiempos, era que iban a venir falsos cristos, pero también iban a venir falsos profetas. No todos los profetas son falsos, pero dentro de los verdaderos también se quieren mezclar o incluir aquellos que no son del Señor. Así que ponga siempre su mirada en el Señor. Recuerde siempre dejarse guiar por la persona del Espíritu Santo. No crea todo espíritu, así que pruébelos con el discernimiento espiritual y lo que dice la palabra del Señor. Manténgase firme, no tenga temor a nada, sobre todo estamos en el Señor, sea que sea verdadero o no sea verdadero, estamos en las manos del Señor. Y si en esta hora usted no está refugiado, refugiada en el Señor, y de alguna forma u otra se siente intranquilo o intranquila, entonces la oportunidad de asegurar su vida y su fe en el Señor está ahí a las puertas. Usted puede en esta hora pedirle al Señor, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, usted le puede decir: Señor, ven a mi vida, te confieso y te creo, para que tú seas y vengas a ser el Señor de mi vida y tengas el señorío en mi vida. Así que es importante y es menester reconocer que sí estamos en tiempos peligrosos, y no nos sorprende lo que se levanta negativo y la falsedad, porque ya Cristo dijo que eso iba a acontecer. Y los otros escritores, como Pablo, como Pedro y otros escritores de la palabra, también nos han advertido que en estos tiempos, en estos últimos postreros tiempos, iban a suceder estas cosas. Así que no es alarmante. Por eso fue que el Señor le dijo a sus discípulos en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque iban a experimentar y ver situaciones de las cuales, si no tenían cuidado, iban a ser provocados a temer y a sentirse intranquilos. Así que yo quiero dejarte saber que nuestro Dios no ha cambiado. Él sigue siendo poderoso y Él está ahí presto para ayudarnos. Y lo que a nosotros nos corresponde es poner nuestra vida en las manos del Señor.
aceptarlo, recibirlo, reconocerlo, servirle y poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Recuerde que Él está ahí para hacer de lo imposible posible. Así que no se olvide, Él ha dejado su palabra para que a través de ella podamos conocer. Por eso es que es bueno leerla, es bueno conocerla, es bueno entenderla, sobre todo saberla aplicar. No te muevas de la verdad bíblica, mantente en el orden del Señor. Se levantan muchas cosas en estos días, negativas y contrarias y falsas, pero nos ha llamado Dios para permanecer firmes, perseverantes hasta el fin, perseverantes en su doctrina, en sus principios, en su palabra y sobre todo en su perfecta voluntad. Manténgase firme en el Señor y no es tiempo para titubear, no es tiempo para perturbarnos, es todo lo contrario. Es tiempo de reconocer que los tiempos proféticos se están cumpliendo y que nos resta a nosotros, lo que a nosotros nos resta es reconocer y estar apercibidos para cuando Cristo venga a levantar su pueblo, porque un pueblo Él viene a buscar y un pueblo Él se va a llevar. Así que vamos a hacer todo lo posible por ser parte integrante de este pueblo que Dios viene a buscar para llevárselo con Él. Así que no se perturbe, no se intranquile, asegure su vida y aseguremos nuestra vida con el Señor. Y todas estas cosas van a surgir. Todo esto va a pasar. El Señor lo dijo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, en otras palabras, lo que Él dijo no va a pasar. Significa que se va a cumplir tal y como Él dijo. Así que en esta hora les exhorto a que se mantengan firmes. Iglesia del Señor, no son los momentos para perturbarnos, es todo lo contrario. Es el tiempo más apropiado para confiar. Si ayer confiábamos en el Señor, hoy vamos a confiar más. Si ayer esperábamos en Él, hoy vamos a esperar más en Él. Si ayer teníamos fe en el Señor, hoy vamos a continuar teniendo esa fe en el Señor. Así que Dios me le bendiga, un abrazo, manténgase firme en el Señor, no se perturbe ni tenga miedo. Si se ven las cosas que se ven, es porque bíblicamente se tienen que cumplir. No permita que tu corazón se turbe, se descontrole. Mantente mirando al blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahí es que debe estar nuestra fe puesta. Recuerde que desde que recibimos al Señor y tenemos al Señor, Él es el ancla de nuestra alma. Pueden venir los vientos, pueden venir los huracanes y azotar la barca, y quizás la marea subirla y la marea bajarla, y quizás hasta casi volcarse, pero escúcheme bien, si hay un ancla que la sostiene y la mantiene, no se va a ir a la deriva, se va a mantener donde Dios quiere que se mantenga. Así es su vida y es mi vida. No importa los vientos y las tormentas, las adversidades y las dificultades. Si Cristo es el ancla de nuestra alma, no nos vamos a mover del lugar y de la firmeza que el Señor desea. Así que vamos a continuar con la enseñanza en esta hora y vamos a continuar hablando bajo el tema mayordomo y mayordomía. Comenzamos a hablar de esto esta semana, creo que fue desde la semana pasada, el domingo creo que fue por ahí, y el viernes, y bueno, y ahora queremos continuar con la enseñanza. Yo no quiero quedarme en el mismo lugar donde estábamos anteriormente, simplemente voy a dar un pequeño repaso para que veamos. Mayordomo significa una persona que tiene la responsabilidad, una persona que tiene la habilidad, la autoridad de tomar decisiones correctas y de bienestar en todos los asuntos delegados, personales y otros. Significa que es un oficial, es un administrador, es un encargado y es un delegado. Para que podamos lograr el propósito y el objetivo de Dios de bienestar
para con nosotros, tenemos que determinarnos a ser buenos mayordomos en toda decisión que tomemos. El apóstol Pablo dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero note bien el verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores, en otras palabras, los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel, encontrado fiel, que tenga una fidelidad en esa administración y en esa mayordomía. Pedro nos dice 4:10, cada uno según el don que ha recibido, que ahora dice, ministrelo a los otros. Quiere decir que cuando recibimos algo de Dios y lo ministramos a los demás, mire lo que dice, para que entonces seamos llamados como buenos administradores de la multiforme, en otras palabras, de todo lo que Dios tiene en su gracia para bendición de los demás. En otras palabras, a eso nos ha llamado el Señor, para que seamos buenos administradores y mayordomos. Veamos lo que la palabra de nuestro Dios dice con relación a mayordomía. Segunda de Crónicas, ya lo leímos, que había mayordomos en la casa de Jehová. También nos dice que ellos, esos hombres, procedían, note bien, con fidelidad en la obra. Es una de las cosas que identifica, como decía el verso anterior del apóstol Pablo, que la fidelidad nos debe identificar cuando somos delegados a cualquier labor o a lo que Dios nos ha enviado o a lo que terrenalmente hemos sido delegados. Todos en esta tierra, de alguna forma u otra, hemos sido delegados a hacer una labor, hacer un trabajo, llevar a cabo algo en esta tierra, y se nos ha delegado la responsabilidad, la mayordomía de hacer algo. Pero entonces se requiere de parte de Dios y de también lo terrenal, que nosotros como mayordomos, como administradores, seamos fieles en aquello de lo cual se nos ha delegado. Crónicas 34:13 también dice que los mayordomos se ocupaban en cualquier clase de obra y que los levitas, los escribas, gobernadores y también habían porteros. ¿Qué dice el Señor al respecto en cuanto a la forma de lo que debemos hacer como mayordomos? El mayordomo planifica con prudencia. El mayordomo no hace las cosas, como decimos por ahí, desorganizadas, sin planificar. El buen mayordomo, antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, primero planifica con sabiduría, con prudencia, antes de obrar y reaccionar y tomar decisiones concretas y finales. ¿Qué dice el Señor con relación al administrador, a aquellas personas que son mayordomos? Note lo que dice, una de las características del mayordomo nos deja el Señor, aquellas personas que están delegados, que van a hacer una labor, que van a llevar a cabo un proyecto. Mire lo que dijo el Señor: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Que es lo que normalmente toda persona que vaya a planificar o que está planificando hacer un proyecto puede tener las ideas, puede tener la forma de lo que va a hacer, pero también hay que sentarse primero. El Señor dijo: siéntate primero y lleva a cabo esa calculación. Analiza si los gastos que vas a utilizar los tienes disponibles, para ver si tiene lo que necesita para, sobre todo, finalizarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Por qué comenzó a edificar y no pudo acabar? Porque no se sentó primero a hacer cálculos y verificar si lo que en realidad hacía falta iba a estar disponible. A todos nos pasa si no tenemos cuidado, no tomamos el tiempo. Yo quiero mencionar que a veces las emociones nuestras hacen interferencia en muchas de las decisiones que nosotros tomamos. Y hay que tener cuidado con las emociones, porque a veces las emociones no nos permiten planificar apropiadamente.
Y luego que hacemos o llevamos a cabo lo que tenemos que hacer y nos sale bien, nos encontramos que en realidad la emoción fue la que nos influenció de tal forma, trajo la influencia y nosotros tomamos la decisión equivocada. Tenga cuidado con las emociones. Nosotros no vivimos por emociones, vivimos por convicciones. Dos palabras muy distintas. Convicción es la seguridad, la certeza de aquellas cosas de las cuales debemos saber y tener. Emoción, en la gran mayoría, las emociones siempre se manifiestan momentáneamente, de acuerdo a circunstancias. Pero la convicción es algo que la tenemos arraigada y basado en eso tomamos decisiones apropiadas. Así que es muy importante que tengamos cuidado con las emociones. A veces tomamos decisiones emocionadamente, nos vamos de viaje emocionadamente, a veces no planificamos. Y cuando nos vamos de viaje, cuando nos vamos de vacaciones, cuando queremos comprar, invertir, no tomamos el tiempo, no nos sentamos. La emoción nos motiva, nos lleva, nos influencia. Cuando viene a ver, estamos llevando a cabo algo que en realidad, cuando usted lo analiza más luego, se dio cuenta que no podíamos hacerlo. Entonces tenga cuidado con las emociones. Somos personas emocionalistas. Todo ser humano tiene emoción, pero las emociones hay que tenerle mucho, pero que mucho cuidado, porque esas emociones nos pueden llevar a cometer errores. Así que, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dijo el Señor? Por causa de que no se sientan, puede ocurrir que cuando van a edificar, comienzan, pero no pueden acabar. Así que, o dice ellos, ¿qué rey? Dice ahora el Señor, ¿qué rey? Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero. Note la palabra sentarse primero. Note la palabra sentarse primero. Sentarse primero significa vamos a tomar tiempo para analizar, para programar. Vamos a buscar todas las alternativas. En ocasiones, una sola forma no es la única. Hay diferentes formas de hacer ciertas cosas y dentro de esa variedad de formas es posible que encontremos una que sea la mejor o la más apropiada. Pero ¿cómo se consigue? Se consigue cuando nos sentamos. Note, el Señor dice, siéntate primero, considera, analiza si puede el rey ir contra 10,000 al que viene contra él con 20,000. Pero si no lo hace de esa forma, ¿sabe lo que surge? Si no analiza, no lo considera, no se sienta primero, comete el error. Piensa que con el ejército que tiene es suficiente. No averiguó, no se percató que era un peligro que podía perder. Y mira lo que dice el Señor en el verso 32. Y si no puede, porque en ocasiones, escúcheme bien, amado hermano y amigo y familiar que me escucha. No todo lo que en ocasiones sentimos y queremos hacer significa que se puede hacer. Analice esto bien. Hay cosas que en ocasiones no se pueden hacer. Hay cosas que en el momento cuando pensamos hacerlas no es el momento apropiado. No es el momento indicado. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Note bien, si no se puede, pues no se lleva a cabo. Si podemos vivir sin eso que queremos llevar a cabo o esperar por otro tiempo, ¿por qué no mejor hacerlo de esa forma? Para que cuando lo hagamos con la prudencia y la sabiduría de que cuando lo hacemos vamos a ser beneficiados de aquello que queremos hacer. Si no se puede, tome la decisión de que no se puede. No hay nada malo en decir no se puede, no lo voy a hacer. Creo que la vez anterior le mencioné, tenga cuidado con las influencias de los demás, los consejos, porque siempre alguien, si usted le invita y le abre la puerta en sus planificaciones, siempre hay alguien que le va a dar un consejo.
Pero recuerde que a la final, como mayordomos, como administradores de nuestros bienes y de nuestros propósitos y planificaciones, la última palabra la vamos a dar nosotros, aquí terrenalmente. Así que tenga cuidado. Cuando alguien dice, yo voy a hacer esto, sí, hazlo, no te preocupes. Ellos no saben su situación. Ellos no conocen su condición. No saben su situación financiera. No saben su estado emocional o de ánimo para hacer algo. En ocasiones no conocen la capacidad bíblica que debemos tener para llevar a cabo cualquier cosa. No crea que porque otro lo logra, significa que nosotros lo vamos a lograr. En ocasiones sí lo podemos lograr, pero no siempre estamos dispuestos a lograr lo que otro logra. Hay otros que planifican y lo logran. Hay otros que no planifican bien y no lo logran. Entonces hay que tener cuidado, porque de acuerdo a la decisión que tomemos, así va a ser el resultado. ¿Cuántas personas no han fracasado en esta vida? ¿Por qué han fracasado? Porque no se sentaron a planificar. No se sentaron a calcular, a analizar si lo que en realidad hacía falta lo tenían disponible. Así que el Señor nos deja unos principios muy hermosos. Antes de hacer algo, sea en el Señor o sea terrenal, sentémonos primero a planificar. Sentémonos primero a analizar. Sentémonos primero a ver si en realidad lo que yo quiero o he pensado, siento hacer, lo puedo lograr. Si ponemos a Dios primero en nuestras vidas, se alcanzan muchas cosas. Pero el peor error que nosotros podamos hacer es remover a Dios de nuestros asuntos. El proverbista dijo que hay que tener a Dios en todos nuestros asuntos. ¿Para qué? Para que todo nos salga bien. ¿Qué significa? Que todo lo que hacemos lo vamos a hacer, lo vamos a planificar recibiendo, oiga bien, el orden de la palabra de Dios para hacer las cosas. Los principios, los consejos, los mandatos, lo que Dios desea que hagamos, porque aquí en la palabra de Dios está todo lo que nos hace falta para hacer todo lo que debemos y tenemos que hacer. Aquí está en la palabra del Señor. Así que en todos nuestros asuntos el Señor debe estar y tiene que estar para que todo nos salga bien. Ahora bien, note bien, la palabra de nuestro Dios dice que también había un mayordomo que no tomó decisiones apropiadas como debía tomarlas. Y en el libro de Lucas, capítulo 16, del verso 13 en adelante, notemos lo que dice la palabra del Señor. Estas son palabras de nuestro Salvador. Dijo, también a sus discípulos, había un hombre rico, nota bien, que tenía un mayordomo. En otras palabras, un dueño, un rico, un dueño de quizás de propiedades y de negocios, y tenía un mayordomo. Delegó un administrador, quizás tenía más, pero se refiere a el Señor en particular. Note bien, este mayordomo fue acusado ante el dueño, ante el amo, como disipador de sus bienes, como una persona que no estaba administrando los bienes de aquel hombre rico. Recuerde que el hombre rico le delegó la mayordomía, y le mencioné hace unos días atrás que la mayordomía no significa, menos que no seamos los dueños y mayordomos, cuando alguien nos delega administrar algún negocio o algo que la persona tenga, nos delegan esa responsabilidad, significa que la expectación de esa persona es que nosotros hagamos las cosas bien, que no tomemos ventaja.
Que no aprovechemos lo que se nos ha confiado para beneficio personal. Que hagamos todo lo mejor posible. Recuerde el refrán que siempre yo le he mencionado a la iglesia y a todas las personas que en ocasiones comparto con ellos. Es mejor perder con honra que ganar con deshonra. Es mejor que perdamos, pero vivir en honradez, a que ganemos, pero haciéndolo deshonradamente. Cada vez que alguien nos delega una responsabilidad, nos están haciendo mayordomos y administradores de aquellos que ellos quieren que nosotros administremos. Y la expectación de toda persona que delega a alguien administrar sus bienes es que esa persona haga las cosas bien y no tome ventaja. Note ahora lo que dice el Señor. Este mayordomo fue acusado ante el hombre rico, ante su amo, de disipador, en otras palabras, de utilizar los bienes que se le habían confiado para hacer cosas desordenadas, quizás para tomar ventaja para sí mismo, quizás para aventajar a otras personas, quizás por un lado mostraba de que estaba haciendo bien, pero se encontró en este momento que este mayordomo estaba haciendo las cosas equivocadas. Note bien lo que dice la Biblia. Entonces le llamó, el hombre rico llamó al mayordomo y le dijo: ¿qué es esto? Oye bien, que oigo acerca de ti. ¿Cómo lo haya sabido? No lo sabemos. No está la explicación bíblica. Pero de alguna forma u otra, aquello que el mayordomo estaba haciendo erróneamente, desordenadamente, quizás él pensó: nadie me va a ver. De momento fue acusado. Se le trajo al hombre rico, al dueño, al amo, lo que había surgido con este mayordomo, con este administrador que había sido delegado por el hombre rico. Note lo que dice. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? En otras palabras, he escuchado algo negativo. He escuchado algo de ti que no es apropiado para un mayordomo. He escuchado algo desordenado que no es la expectación de tu labor y tu administración. Note lo que le dice. Da cuenta de tu mayordomía. Note bien. En otras palabras, trae las cosas y vamos a arreglarlas. ¿Por qué? Porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Qué principio vemos aquí en este verso? Oiga bien, el mayordomo pudo haber hecho las cosas bien, pudo haber tomado decisiones apropiadas. Por favor, escuche, a veces las cosas que se nos han confiado aparecen como oportunidades de beneficio personal para nosotros. Pero recuerde que lo que se nos confía no es de nosotros. En el caso del reino de Dios, lo que se nos ha confiado como ministros, como gente, como servidores de Dios, no pertenece a nosotros. Eso pertenece a Dios. Hay que tener cuidado cómo administramos lo que Dios nos ha dado. Hay que tener cuidado cuando a veces las oportunidades aparecen, porque si nos vamos bíblicamente, créame, hay personas que utilizan lo de Dios para beneficio personal en una forma desordenada. No es que no seamos beneficiados de lo de Dios como Dios manda.
es que en ocasiones nos determinamos a tomar ventaja de aquello que Dios ha confiado a nuestras vidas. Y por eso es que muchas personas caen, por eso es que muchas personas se extravían. Escúcheme bien, vamos a hablar en esta enseñanza con relación a la mayordomía, más luego en cuanto a la finanza, un poco más allegado. Pero un verso que yo quiero que usted no se olvide, y es que el dinero no es malo. El dinero, lo vamos a ver en la enseñanza, que de acuerdo a la Biblia sirve para todo, aquí terrenalmente. Pero el apóstol Pablo nos enseña que hay que tener cuidado con ponerle amor al dinero. Porque cuando comenzamos a amar el dinero, comenzamos a descontrolarnos. Comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Comenzamos a tomar cosas que no nos pertenecen. Porque estamos viendo ventaja. Estamos viendo de que hay oportunidad. Que uno piensa que al hacerlo se va a salir con la suya. Pero tenga cuidado, que también la Biblia dice que la maldad nos alcanza. Si hacemos algo hoy, tomamos ventaja de algo que no debemos hacerlo, por más que lo ocultemos, eventualmente Dios saca a la luz todas las cosas. Así que cuando Dios confía en nosotros un ministerio, un don, un talento, no es para tomar ventaja. Es para llevar a cabo la labor, la mayordomía, la administración, para que Dios sea honrado. ¿Se acuerda que se lo mencioné? Para que Dios sea honrado, para que seamos privilegiados y bendecidos y para que seamos de bendición a otros. No te preocupes, que el que te dio la visión también te da la provisión. No tienes que descontrolarte, no tienes que hacer nada fuera de orden. No tienes que tomar ventaja de lo que se te ha confiado. Debemos ser administradores apropiados, justos, rectos, íntegros. Vamos a ver dentro de un momentito cuáles son las 12 características que debe llevar un mayordomo. Así que nos está diciendo el Señor ahora en esta escritura que aquel mayordomo que se le confió, porque eso es lo que hacen los dueños, los ¿cómo se llama? Los que tienen negocios, los que nos delegan algo para que lo administremos para ellos, es porque confían que nosotros vamos a hacer lo mejor posible. De la misma forma, Dios, cuando Dios deposita en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos, lo que Él quiere que hagamos, el deseo de Dios es que seamos administradores fieles para que Dios reciba siempre toda la gloria. Y luego, cuando somos mayordomos y administradores fieles, Dios ha asegurado que recompensa de bendición tendremos cuando hay fidelidad. ¿Qué le dijo el hombre rico a aquel mayordomo? Vas a dar cuenta. En otras palabras, vamos a traer lo que tú has hecho, entréganos todo, danos una historial de lo que ha pasado, déjanos saber, porque no vas a poder, note bien, no vas a poder ser mayordomo más. ¿Por qué se le tuvo que quitar la mayordomía? Porque comenzó a tomar decisiones equivocadas. Era un disipador. Estaba tomando ventaja de lo que se le había entregado. El hombre rico había confiado en él. ¿Y sabía usted que una de las, diría ya, de los dolores o de la decepción más fuerte en el ser humano es cuando usted confía en alguien, que esa persona va a hacer lo mejor para usted con lo que usted le ha confiado, y encontramos que esa persona nos engañó, nos traicionó, nos robó,
tomó ventaja de nosotros. Esa es una de las decepciones más terribles. Nos han mentido, nos han engañado. Usted le brinda de corazón la amistad a personas. En ocasiones usted le deja saber hasta cosas íntimas de su familia, de usted, de los suyos. Y esa persona, en vez de guardar esa confidencia, respetar lo que usted le ha dicho, eventualmente comienza a utilizar lo que usted le dijo en contra suya para ahora burlarse y hacer daño. Eso es una gran decepción. Y eso surge mucho en personas, porque en ocasiones no aprenden a valorar la amistad, la fraternidad y la confianza que se le ha brindado. No le mientas a las personas. Vamos a hablarle la verdad. Porque tan pronto se dan cuenta que hemos mentido, dejan de confiar en nosotros. Y las personas se decepcionan. Un mayordomo es un mayordomo bueno, identificado por ser verdadero, no engañoso. ¿Qué le sucedió a este mayordomo? Se le delegó la labor de hacer aquel trabajo, se le entregó quizás con confianza la compañía, sus trabajos con gran confianza, y ahora decepcionó a su dueño, a su jefe. Le dijo que esto que oigo acerca de ti, en otras palabras, alguien me ha dicho que estás caminando mal. Recuerde lo que le dije. A veces creemos que nadie nos va a descubrir, y cuando menos nos lo pensamos, ahí nos descubren el error que hemos cometido. Da cuenta de tu mayordomía, de tu responsabilidad, de aquello que se te delegó, porque ya no podrás más ser mayordomo. Se le quita la responsabilidad, la administración, la mayordomía, porque decidió hacer las cosas contrarias a lo que se le había delegado. Entonces el mayordomo, el administrador, dijo para sí: note ahora, porque cuando hay un corazón engañoso, hasta tanto no se rectifique el engaño en el corazón, va a continuar dando fruto de engaño. Viene a mi memoria cuando Judas entregó a Jesús. Cuando usted analiza la historia, Judas estaba teniendo un problemita de robo. No era honesto. Y comenzó poco a poco. Y metía la bolsa en aquel dinerito que cargaban los discípulos con Jesús. Y comenzó a robar. Y si usted lee la historia, encuentra que más luego dice la Biblia que el diablo se le metió por dentro. Se le metió en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando pudo rectificar lo que venía haciendo, no lo reconoció, no se arrepintió, y eventualmente, oye bien, cuando no se rectifica lo malo que estamos haciendo, eventualmente lo negativo se compagina con nuestra actitud y nuestra conducta y comienza a motivarnos a hacer cosas aún peores y mayores. Note lo que dice la Biblia con relación a Judas. Comenzó a meter su mano donde no debía meterla, y por causa de que no quiso rectificar, y tuvo tiempo para hacerlo, pero no lo quiso hacer, el diablo se le metió por dentro, y por eso fue que dice la Biblia que él entregó a Jesús por 30 monedas. La vida de un hombre, sobre todo del Salvador, fue entregada por uno que no quiso rectificar a tiempo el problema que estaba teniendo.
Escucha lo que dice el libro de Cantares, capítulo 2, creo que el verso 15. Cazadnos las zorras pequeñas, porque ellas son, oye bien, las que echan a perder las viñas, y nuestras viñas están en cierne. ¿Qué nos está diciendo el escritor bíblico? Que hay cosas pequeñas que hay que tratarlas antes que se conviertan en grandes. Hay sentimientos, hay situaciones que comienzan a germinar, a trabajar en nuestro corazón. Y si no sacamos esas cosas a tiempo, si no las tratamos a tiempo, nos van a llevar a hacer cosas terribles y peores. Comienza con algo pequeño y si no se rectifica, se convierte en algo grande. Eso fue lo que le pasó a Judas. Comenzó con algo pequeño, comenzó a estar en el grupo, participó de todos los beneficios como discípulo del Señor, pero escuche bien, a la final terminó siendo destruido porque no rectificó su corazón en el momento que tenía que hacerlo. Se le determinó en él, se le delegó en él que fuera el tesorero del ministerio de Jesús. Y sin embargo, comenzó a hacer cosas desagradables. Y como no la rectificó a tiempo, eventualmente el diablo tomó ventaja y se metió en su corazón. En esta hora yo quiero exhortarte que si hay algo en tu vida o algo en mi vida, no lo pasemos por alto porque consideremos que es algo pequeño. Porque eso pequeño, si no se arregla, se va a convertir en algo grande. ¿Sabe usted que la mayoría de los problemas entre el ser humano a veces son, como decimos nosotros, verán, en nuestra tierra, tonterías y boberías? Comenzó a veces por un malentendido, comenzó a veces por una mala palabra, comenzó a veces por una mala interpretación. Sin embargo, por causa de que no se rectificó a tiempo, terminó trayendo destrucción familiares, matrimoniales, entre hermanos en la fe, porque no se arregló la situación a tiempo. Hay alguien que en esta hora posiblemente acepte y entienda que hay algo en su vida que debe ser rectificado. No lo pases por alto. Toma el tiempo y rectifícalo, sea cual sea la situación. No creas que por más pequeño que sea, no puede ser perjudicial. No permitas enojos. No permitas que a veces las raíces de amargura se apoderen de tu corazón, porque eso te contamina y contamina a los demás. Y cuando viene a ver, eso lo utiliza el enemigo de las almas. El enemigo de las almas lo utiliza para hacer daño. ¿Qué fue lo que le pasó a este mayordomo? Comenzó poco a poco a hacer cosas. Yo estoy seguro que no comenzó como terminó. Comenzó poco a poco, con ideas, con pensamientos. Yo puedo hacer esto, no me van a ver, puedo tomar ventaja. Esto no hay que darle mucha preocupación. Pero note hasta dónde llegó su condición. Le quitaron la mayordomía. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué dice la Biblia? Note bien. No rectificó su corazón. ¿Qué dice ahora? Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Si me quitan la mayordomía, quiere decir, yo no puedo seguir este trabajo.
No puedo trabajar de mayordomo y ni voy a ser ni bueno ni malo, pero se dedicó a hacer lo malo. Y por esa razón fue que se la quitaron. Recuerde que usted y yo somos mayordomos de nuestra vida. O mayordomos en aquello que nos delegan. Si en ocasiones nos quitan el privilegio de poder continuar en aquello que se nos ha delegado, no es culpa de aquel que nos lo delegó. Es culpa de que tomamos decisiones equivocadas y perjudiciales, sobre todo para aquellos los cuales hemos sido delegados a ser mayordomos. En el Señor es igual. Cuando Dios te delega algo, la expectación de Dios es que lo hagamos bien. Recuerda que lo que Dios nos da, no era nuestro, era de Él. En cierta ocasión yo mencioné que cuando analizamos a Dios, si nos preguntan, conociendo lo que es Dios o que es Dios en su grandeza, si podemos esperar en Él, claro que sí. Podemos servirle, claro que sí. Podemos hacer tantas cosas. Podemos confiar en Dios. Todos decimos que sí podemos confiar. Pero la pregunta que yo traje en esa ocasión fue, ¿sí podemos confiar en Dios? La pregunta es, ¿podrá Dios confiar en nosotros? Porque yo sí sé que puedo confiar en Dios porque Él es fiel. Pero la pregunta es, en aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿será que Dios puede confiar en nosotros? ¿Será que Dios puede decir, bueno, he delegado esto en tal persona, el ministerio, el don, el talento, pero yo sé que esa persona en su corazón va a ser fiel? ¿Podrá Dios decir eso de nosotros? ¿Podrá Dios decir, yo confío en esta persona? Porque fíjense, cuando hablamos del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en 3 ocasiones se escuchó la voz de Dios, del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Significa que cuando Dios dice que Él tenía complacencia de su Hijo amado, era porque su Hijo amado estaba haciendo las cosas como Dios quería. Luego en San Juan 8:29 encontramos al Señor diciendo, note lo que Él dijo, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Por qué entonces era que el Padre decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Porque cuando Dios envió a su Hijo, le dio la mayordomía de llevar a cabo y la administración de todo lo que Dios le entregó. Dice el mismo Señor, el que me envió está conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre, note bien, siempre como un buen mayordomo, siempre hago lo que le agrada. ¿Por qué entonces en ocasiones podemos tener algo y luego perderlo? No porque Dios quiere quitarlo, porque de acuerdo a Romanos 11:29, los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Dios no está en los asuntos para quitarnos lo que Él nos ha dado, pero nosotros lo perdemos y se lo entregamos por causa de que no podemos ser buenos administradores. El deseo de Dios es que hagamos lo mejor posible. Y por favor, yo entiendo que somos débiles, que somos humanos, tantas cosas que podemos utilizar, y diría yo, como excusas para no ser fieles, pero yo siempre creo que aquel que nos llama también nos habilita, nos capacita, si nos ponemos en sus manos para hacer su voluntad. Entonces, es menester que entendamos que la parte que hace Dios es la delegación a nosotros en su reino. Ahora hay una parte que nos corresponde a nosotros, que es la que tenemos que poner compatible con la voluntad de Dios para poder alcanzar el propósito de Dios. Usted y yo somos mayordomos de lo que Dios nos ha delegado. Somos mayordomos aquí en la tierra, en lo terrenal y en lo secular.
sea espiritual o sea terrenal, la expectación de cada mayordomo es que sea hallado fiel en todo. Note bien, se le quitó la mayordomía. ¿Qué dice él? ¿Qué dice él? No puedo. Dice, mi amo me quita la mayordomía. ¿Qué yo voy a hacer? Bueno, cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Quiero que veamos un principio. Analice lo que usted y yo estamos haciendo. Sabemos que es importante. Analicemos si podemos hacer otra cosa. Cuando Dios da los talentos, el Señor nos enseñó con relación a los talentos, de que cuando Él da los talentos, Él los da de acuerdo a las capacidades de los individuos. Por eso es que yo nunca creo que lo que Dios nos ha dado, podemos decir no lo podemos hacer, porque Dios nunca nos va a dar algo a nosotros que no podemos hacer. De acuerdo a la palabra de los talentos, Él le dio a unos 5, a otros 2 y a otro 1. ¿Por qué? Porque reconoció que cada uno de ellos tenía capacidades. Y al que le dio 5 era porque el de 5 podía con los 5. Al que le dio 2 era porque él sabía que aquel que le dio 2 podía con 2. Y aquel que le dio 1 era porque sabía que podía con 1. No le dio, al que le dio 1 le dio 5 ni le dio 2, porque de acuerdo a la Biblia le dio conforme a sus capacidades. Le confió, le dio dones para que los administraran, fueran mayordomos, pero al que le dio 1 no lo quiso poner en práctica. Fue y lo escondió. Y luego vemos más luego el resultado. Porque escúcheme bien, lo que Dios encomienda que nosotros hagamos es porque Él sabe que lo podemos hacer, sobre todo con su ayuda. Él nos va a ayudar. Si nosotros rehusamos hacer lo que Dios nos ha mandado, como Dios dice, en el orden que Dios dice que lo hagamos, entonces van a haber repercusiones negativas a nuestra vida. No es culpa de Dios, es culpa de que nosotros nos hemos determinado a no ser buenos administradores. Note lo que dice él: el mayordomo me quita, el dueño me quita la mayordomía, el amo, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Si esto era problema, ¿por qué no hizo el bien? ¿Por qué no utilizó el tiempo y los recursos y lo que se le dio para pensar bien lo que estaba haciendo? Mire lo que dice: ya sé lo que haré. Note bien: para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Se acuerda que le dije? Cuando no rectificamos el error, ese error va a continuar añadiendo errores. Cuando el pecado no se reconoce, recuerde lo que dice Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si el pecado no se confiesa, no nos arrepentimos, el pecado va a continuar, como siempre decimos, trayendo más pecado a nuestra vida. ¿Sabía usted que el que miente, para poder esconder la mentira, tiene que decir otra mentira? Una mentira sigue, como decimos, pariendo más mentiras, y se siguen añadiendo cosas negativas. Lo mejor es ser sincero, reconocer y rectificar, porque entonces alcanzamos misericordia. ¿Qué le sucedió a este hombre, este mayordomo? No rectificó el problema de ser un disipador, de hacer las cosas desagradables. No lo hizo, no rectificó, perdió su mayordomía, su administración.
No estaba capacitado para acabar y mendigar decía que le daba vergüenza. Entonces, si te da vergüenza mendigar, trabaja y haz las cosas bien. Y cuando una compañía, un dueño de compañía, te da esa mayordomía, te confía en hacer una labor y llévala a cabo de la mejor manera posible. Pablo nos enseñó que cuando trabajamos, que no lo hagamos mirando al hombre, que siempre que trabajemos lo hagamos como para Cristo, porque a Cristo es al cual servimos. Respetar a nuestros amos, llevar a cabo el orden que se nos ha establecido. Cuando yo era gerente, yo tuve que echar para afuera empleados porque cuando se les daba una orden, en la gran mayoría no querían obedecerla. Segundo lugar, decían, yo lo hago a mi manera. No, cuando se nos delega una labor, sobre todo en el Señor, no se puede hacer como nosotros queremos. Hay que hacerla como Dios dice. Recuerde Moisés. Dios llamó a Moisés para que hiciera un tabernáculo. Pero Dios nunca le dijo a Moisés, construye el tabernáculo como tú quieres. Él le dio todo, las medidas, el material, las cortinas, los colores, cómo era que se iba a hacer. El modelo se lo dio Dios desde el cielo. Cuando el pueblo de Israel había que obedecer leyes, Dios no le dijo, obedece las leyes que ustedes crean. No, Dios le dio mandamientos. Porque cuando Dios requiere algo de nosotros, Él nos deja saber cuál es la forma que Él quiere que lo hagamos. De acuerdo a Miqueas capítulo 6, verso 8, que dice, oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. En otras palabras, ya Dios nos ha dicho lo que es bueno. Y ahora dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Para Dios pedir algo de nosotros, siempre nos declara lo que Él quiere que hagamos. Note en la situación de Noé, cuando Dios decidió destruir la primera generación, llamó a Noé para que Noé construyera un arca. Pero note que no le dijo a Noé, haz el arca como tú quieras, constrúyelo como a ti te parezca. No, Dios le dio la forma, los pisos, las medidas, cómo lo iba a hacer, cómo iba a entrar los animales. Noé no decidió hacerlo por su cuenta, porque siempre que Dios pide que hagamos algo, Él siempre nos deja saber cuál es la forma que Él quiere que lo hagamos. Así que Él dice, bueno, para cuando me quiten la mayordomía yo voy a hacer algo. ¿Qué fue lo que hizo? Note bien, todavía tiene la autoridad como mayordomo porque no había entregado su responsabilidad todavía. Y mire lo que hace para beneficio personal, con lo que no era de él, Y yo creo, y por favor, esta es mi opinión, yo creo que quizás aún después de habérsele dicho, vas a perder la mayordomía. Esto que yo he confiado, ya vi que lo hiciste mal, te convertiste en un disipador, engañaste, tomaste ventaja, lo que haya hecho negativo. Yo creo que si aquel hombre, aquel mayordomo, hubiera venido donde su amo y le hubiera dicho, reconozco que lo hice mal, perdóname, lo voy a hacer bien, dame una oportunidad más, yo estoy seguro, mi opinión, que quizás el amo le hubiera ofrecido una oportunidad más. ¿Pero qué hizo? Después que se le investiga que está mal, se le deja saber que tiene que hacer cuenta de su mayordomía, que no puede continuar más
en esa labor administrativa, mire lo que hace. En vez de humillarse, ¿qué hace? Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, nota bien, me reciban en sus casas. ¿Sabe lo que él está buscando? Que las personas de los cuales él había hecho el negocio, que no era de él, era de su amo y del hombre rico, ahora está buscando, cuando ya no pueda ser más mayordomo, que pueda tener privilegios con aquellas personas en las cuales él estaba administrando lo de su amo. Note bien, buscando tomar ventaja, sentirse bien, sin darle importancia a la responsabilidad de aquella mayordomía que se le había entregado. Mire lo que hace. Note bien, ya yo sé lo que voy a hacer. Recuerde que no es nada bueno. Cuando se me quite la mayordomía, esto es lo que voy a hacer, para que cuando ya no sea mayordomo, aquellos de los cuales yo estuve negociando con ellos me reciban en la casa. Mire lo que voy a hacer con lo que no es mío. Nota bien, llamando a cada uno de los deudores de su amo, no de él, de su amo, porque él era solamente un administrador, un mayordomo. Lo que él estaba bregando, el material, la mercancía, lo que sea, no era de él. Él no podía estar diciendo, yo voy a vender, yo voy a hacer esto, fuera del orden de lo que se había establecido. ¿Qué le dice? Comenzó a dar descuento con lo que no era de él. Cualquiera es bondadoso con lo que no es suyo. Nota bien. Llamó a sus deudores y le dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo, bueno, debo 100 barriles de aceite. Y él le dijo, pues mira, en vez de poner 100 o de hacer con el negocio de 100, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Lo que él no hizo para rectificar su problema, ahora manda a otro que lo haga. ¿No está bien? Siéntate y escribe 50. De 100 barriles de aceite, comienza a regalarle 50 que no son de él. Quiero hablar con las personas que se nos confían, por lo menos los negocios, cuando usted es cajera, cuando usted trabaja en bregar con personas en cuestiones de finanzas que no son suyas, son de su amo, son de su dueño, es de la compañía. Eso de estar haciendo y dando descuento, diciendo no pague esto, no pague aquello, eso no corresponde al mayordomo. Eso corresponde al dueño. El dueño establece qué es lo que hay que hacer. Y cuando a usted y a mí se nos confía algo, nosotros no podemos salirnos del orden de que está establecido. Mire lo que hace este mayordomo. Este mayordomo dice, toma tu cuenta, y le dice, escribe 50. Ya le rebajó, ¿qué? 50 barriles de aceite que él no tenía el derecho de hacerlo. ¿Pero por qué lo está haciendo? Porque está buscando ventaja, que cuando ya no pueda ser ya mayordomo y se le termine el último día, ahora pueda tener personas que lo estén recibiendo, que no lo vean mal, que le ayuden. En otras palabras, están buscando ¿qué? La gloria del hombre, en vez de estar buscando la gloria, en este caso, en el Señor, del Señor, que es el que nos delega las cosas a nuestras vidas, o buscar el beneficio de aquellos. Por eso es que la Biblia dice que hay que ser fiel hasta la muerte. Analice bien eso, fiel hasta la muerte. En todo lo que se nos delega, que podamos ser fieles desde el principio hasta el final. Escucha bien, que si algún día usted y yo tenemos que salir de ese negocio, de esa administración, de esa mayordomía, podamos salir con la frente en alta, que nadie tenga que estar diciendo nada negativo de nosotros. Eso es una. Y lo segundo, que podamos dejar las puertas abiertas, porque usted y yo nunca sabemos cuándo tenemos que regresar. Recuerde, mi abuelita decía,
Nunca podemos decir, de esta agua yo no vuelvo a tomar o no vuelvo a beber. De donde usted y yo salimos, o de donde usted y yo salgamos, de eso que se nos ha confiado, debemos salir con una integridad, que cuando hagan la fiesta de despedida, la gente se goce, pero no porque usted se va, sino que se goza porque pudieron trabajar con usted de tal manera. Y si lloran, que lloran porque usted se va y le va a hacer falta, no porque lloran porque estaban esperando que se pudo haber ido más temprano. Así que mire, lo que se nos ha confiado, tengamos cuidado. Recuerde que su reputación y mi reputación está en la línea. Es mejor tener una buena reputación, donde la gente nos pueda ver el carácter, donde la gente pueda decir, esta persona es fiel, esta persona es honesta, esta persona es verdaderamente íntegra, a que digan, se fue fulano, se fue fulana porque no se pudo tener por la forma nebulosa y la forma desordenada que estaba viviendo. Voy a finalizar por el día de hoy y vamos a continuar el viernes a las 7:30. No se la pierda, porque vamos a tener una historia que yo creo que va a ser de grande bendición con referencia a lo que es administración y mayordomía. Él le dijo a aquel que debía 100 barriles de aceite, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Le dijo al otro que también debía 100 medidas de trigo, le dijo, mira, toma tu cuenta y escribe 80. Esto es antes de irse. Note bien. ¿Qué dice el verso 8? Y alabó el amo, el dueño, al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Esta expresión de alabarlo, cuando él se dio cuenta que el mayordomo había hecho lo que había hecho con lo que pertenecía al amo, reconoció que había hecho algo astuto. No era prudente, no era recto. Es que en la forma sagaz de engaño, la forma sagaz de, podríamos decir, listo, de asegurarse de que cuando perdiera pudiera tener un lugar de refugio. El amo dice que lo alabó por haber hecho sagazmente, dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus enemigos que los hijos de la luz. Porque tienen una forma de cómo engañar para el beneficio que ellos quieren. Recuerde que no está haciendo una alabanza positiva. Está haciendo una alabanza de reconocer la sagacidad, el engaño, la artimaña, la forma en que aquel mayordomo quiso estar beneficiado. Pierde su trabajo, pierde su mayordomía, pero por otro lado dice, yo voy a perder todo, pero yo lo quiero que me reciban, quiero que me atiendan, quiero que me traten, que me ayuden. Y lo hizo sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo digo al Señor, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando ésta falte os reciban en las moradas eternas. En otras palabras, está tratando de hacer riquezas injustamente con el propósito de ser recibido y asegurar las moradas. Moradas eternas significa algo permanente, que eso fue lo que hizo
este mayordomo infiel? Porque la forma incorrecta y desordenada que lo llevó a cabo. Eso fue lo que quiso lograr. Seguridad de ser recibido. Que cuando le faltaran las cosas, las riquezas, ellos pudieran tener el lugar asegurado. Ahora dice el Señor, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Escúchame bien. Cuando Dios nos delega algo, o cuando alguien nos delega algo de hacer, de administrar y de ser mayordomos, muchas veces pensamos que porque no estamos haciendo mucho, no debemos ser fieles. El Señor dijo, creo, en una de las iglesias de Asia, cuando le dijo que en lo poco, creo que fue en una de las iglesias de Asia, que si en lo poco era fiel, en lo mucho sería puesto. No, que el 25 de Mateo, cuando habla sobre las naciones, el juicio de las naciones, que cuando somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pone el Señor. Y ahora, ¿qué nos dice el Señor? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Usted quiere ver una persona que sea fiel en lo mucho que se le delega? Primero obsérvele en lo poco que se le ha delegado. Porque el que es fiel en lo poco, dijo el Señor, en lo más también es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto. Y no podemos ser fieles en aquello poquito que se nos entrega o se nos confía. Cuando se nos entregue mucho, tampoco vamos a tener justicia. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? En todo lo que recibamos, sea de Dios o sea terrenal, sea mucho, sea poco, vamos a ser fieles. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho seremos puestos. Así que, si usted y yo somos fieles en lo poco, entonces aquellos que nos delegan en lo poco mostramos fidelidad, también vamos a ser fieles en lo mucho. Porque note ahora el principio, la fidelidad no consiste en lo poco o en lo mucho, sino en el carácter del individuo. Y luego dice, y el que en lo muy poco es injusto, cuando no somos fieles en lo muy poco, cuando se nos entregue lo más, tampoco seremos justos y fieles. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, en otras palabras, en lo terrenal no pudimos ser fieles, en aquello que verdaderamente podíamos ser fieles, ¿qué dice ahora el Señor? ¿Quién les va a confiar lo verdadero? ¿Quién puede confiarle a alguien que nota y que ve que no hay fidelidad e integridad y lealtad en lo que está haciendo? En lo poco, ¿cómo se le puede confiar lo que en realidad es valioso y vale la pena? Y si en lo ajeno, note bien, en lo que no era nuestro, no fuimos fieles, ¿qué dice el Señor? ¿Quién le va a dar lo que es de ustedes? ¿Para qué? Para que lo ministren y para que lo administren y para que sean mayordomos de eso. Si en aquello que se nos delega no mostramos fidelidad, que no es de nosotros, cuando nos se lo entregue lo de nosotros, tampoco vamos a corresponder apropiadamente. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Note lo que dice el Señor, o estimará el uno y menospreciará el otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos a seguir laborando en esta tierra. Vamos a seguir siendo mayordomos en lo que se nos delega. Pero recuerde
que la mayordomía principal y la administración principal del pueblo de Dios, de sus hijos, es el reino de Dios, su justicia, su evangelio y sus verdades. Ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor? Si tiene dos señores, va a aborrecer uno y va a amar el otro. No puede tener la misma igualdad de amor. O estimará al uno y va a menospreciar al otro. No podemos, como administradores de los bienes de Dios, de las multiformes gracias de Dios, no podemos olvidarnos que no podemos servir a Dios y servir a las riquezas. En otras palabras, no podemos tener dos dioses. Tenemos que tener uno, al Dios verdadero. ¿Cuál es la expectación? Oiga bien, y lo que se requiere del mayordomo, o sea, del administrador, lo continuamos el viernes. Y vamos a hablar sobre un tema, o de una historia, mejor dicho, muy importante, que yo creo que a usted le va a interesar. Y nos vamos a dar cuenta que cuando ponemos a Dios en nuestra vida como el Dios verdadero, principal en nosotros, podemos llevar a cabo la labor en esta tierra para hacer su voluntad. Si en esta hora todavía tú no conoces al Señor y te sientes un poco en esta hora necesitado, que sabes que necesitas, yo te pido que en esta hora tú reconozcas al Señor como tu Salvador. La oración es simple. Decirle al Señor: Señor, reconozco que te necesito. Perdona mis pecados. Libértame. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Permíteme desde hoy en adelante ser tu servidor y tu servidora. Y que tú reines, domines en nuestra vida y nos dirija para que siempre hagamos tu voluntad. Si haces esta oración, confiesas a Cristo como Salvador, crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Gracias, mis hermanos, gracias, amigos, gracias, familiares. Estaremos otra vez viéndonos el próximo viernes a las 7:30 para continuar hablando sobre el tema mayordomo o mayordomía, administradores de todo lo que se nos ha delegado. Padre, en esta hora, gracias por este pueblo, estas vidas, familiares, amigos, vecinos, Señor amado, que han escuchado, nuestros hermanos en la fe, a cada uno de ellos, Señor, de quiera que estén, que tu mano de bendición sea con ellos, que tú siempre, yo les colme de grandes bendiciones, les colme, Señor, de todas tus maravillas y tu grandeza, que sobre todo siempre nos mantengamos reconociendo que somos mayordomos, administradores de esta multiforme gracia tuya. Gracias te damos en esta hora y que tus bendiciones cada día sean notorias y abundantes sobre cada corazón. Gracias y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga y el Señor le guarde. Hasta el viernes, si el Señor lo permite.